Muchas gracias, Giselle, por su presentación. Buenos días con cada uno y cada una de las presentes en esta mañana. Voy a dar inicio a la presentación precisamente respecto a las claves de éxito en el campo de la formación como tal de profesionales en la carrera de administración de empresas. ¿Me permiten, por favor? Voy a hacer la presentación. Okay. Bien. Voy a abordar este tema puntualmente, tomando en consideración, en este caso, pues, una información empresarial que me pareció muy oportuna, tomando como referencia el tema base de esta presentación, ¿no? Y que precisamente es la administración de empresas. No voy a dar específicamente las claves de éxito, abordarlas por decir 1, 2, la segunda, la tercera, la cuarta y quinta clave de éxito en la formación de profesionales, sino más bien voy a abordarlo desde un punto de las diferentes cualidades, competencias que precisamente los profesionales de la administración de empresa podemos cumplir una vez que hemos logrado la formación académica a través de los diferentes niveles de estudio. Entonces, les decía que como base, precisamente, he tomado en consideración, pues, compartir con ustedes una información empresarial, ¿no? Información que está relacionada precisamente a la situación de empresas, ¿no? A nivel nacional y en nuestra provincia. Quería compartir con ustedes que según datos del INEC, que es del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, en Ecuador existen aproximadamente 882.766 empresas, de las cuales estas empresas, pues según el tamaño, la clasificación como tal, corresponden a empresas grandes, empresas medianas, a pequeñas empresas y a las microempresas. Aquí quisiera hacer también una breve explicación respecto al tamaño de la empresa, cómo podemos categorizar si una empresa es grande, si una empresa es pequeña, si es mediana o es una microempresa. Y eso lo podemos hacer a través precisamente del volumen de ventas que hace una empresa, sumado también al número de colaboradores que ésta posee. Entonces, por ejemplo, en el caso de una microempresa, esta se la denomina como tal porque sus ingresos o sus ventas totales son menores o iguales a $100,000 y en cuanto al personal, ¿no? A sus colaboradores como tal van entre 1 a 9 personas. En el caso, por ejemplo, de una empresa grande o de la gran empresa como tal, pues sus ventas anuales son de 5 millones o más y en este caso, pues, sus colaboradores son de 200 personas en adelante. Aquí también quiero rescatar con información que es muy importante y también en lo que voy a enfatizar posteriormente, tomando como referencia la formación que tenemos como administradores de empresas. Y es un dato que según un estudio realizado por la Superintendencia de Compañías, que es un ente que controla determinadas actividades, funcionamientos, liquidaciones, disoluciones, entre otros, según lo establece la ley de las empresas, ¿no? Dan como resultado en una investigación que ellos han realizado que las MIPYMES representan el 80% del total de empresas de nuestro país. ¿Y qué son las MIPYMES? Seguramente ustedes han escuchado este término de MIPYMES, ¿no? Y se hace referencia precisamente a que, o sea, o lo conforman como tal las medianas, las pequeñas, las micro, las pequeñas y las medianas empresas. ¿Ok? Entonces, estas MIPYMES como tal, al conformar el 80% del total de empresas del país, pues juegan un rol importante en la economía del país, ¿no? Porque están aportando con una cantidad bastante significativa en cuanto a lo que es producción, en cuanto a lo que es también empleo como tal, ¿no? Obviamente no lo hacen en la misma, vamos a decir, cantidad como se lo hacen en las empresas grandes. Sin embargo, pues estas MIPYMES han venido presentando un crecimiento bastante significativo año a año en nuestro país, ¿no? Otro dato también que me parece muy importante, que ustedes deben conocerlo, es que a nivel nacional, nuestro país, Ecuador, es considerado como uno de los países con más microemprendimientos.
¿no? Es decir, además de tener las pequeñas, medianas empresas dentro del entorno empresarial como tal, somos considerados a nivel mundial microempresarios, ¿no? Entonces, esto da lugar, sin duda alguna, a que el gobierno pues cree también, incentive de alguna manera a través de varios mecanismos para que estos microemprendimientos sigan creciendo, se puedan desarrollar de tal manera pues que también formen parte primordial del motor de la economía de un país, así como ya lo son las grandes empresas. Esto es el contexto nacional. Ahora nos vamos al contexto, en este caso, de nuestra provincia como tal, ¿no? En Santo Domingo de los Áchilas, igual, según datos del INE, existen 25.482 empresas. Estas 25.482 empresas representan el 2.89 del total de empresas a nivel nacional, es decir, de las 882.766 empresas que hace un momento les mencioné. Asimismo, pues aquí vemos que están distribuidas estas 25.482 empresas en empresas grandes, en empresas medianas, en pequeñas empresas y las microempresas. E igual podemos observar aquí que las microempresas pues tienen un mayor porcentaje frente a las demás empresas según su tamaño. También es importante rescatar que estas empresas como tal, ¿no? Estas 25.482 empresas, tienen una actividad económica diversa, ¿no? En este caso estamos hablando de que las actividades económicas principales, no principales, que en este caso se desarrollan o cumplen como tal las empresas de nuestra provincia, son aquellas que corresponden a la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, a la explotación de minas y canteras, a las industrias manufactureras, comercio y servicios. ¿Okay? Las demás empresas, pues obviamente se dedican o también pues cumplen otras actividades económicas. Sin embargo, estas que están presentadas aquí, según el INEC, pues son las actividades económicas principales que se dan en nuestra provincia. Entonces, con estos antecedentes, me gustaría un poquito aquí enfatizar por qué estudiar administración de empresas, ¿no? ¿Por qué a las instituciones de educación superior les interesa formar profesionales de administración de empresas? ¿No? Entonces, si yo les planteo esta pregunta, ¿por qué estudiar administración de empresas? Sin duda se nos vendrán pues varias respuestas. Entre esas puede ser porque, bueno, siempre me ha gustado el mundo de las empresas, porque me siento cómoda ser partícipe de una empresa en la que puedo apoyar con la creatividad, con la innovación, donde puedo apoyar para su crecimiento, su desarrollo, donde puedo generar empleos, por ejemplo, ¿no? Porque me siento capaz de administrar una empresa, porque me siento capaz de emprender, de crear una empresa como tal. Porque mi papá, mi mamá ya tiene una empresa y deseo continuar ese legado de administrar, de hacer crecer esa empresa. En fin, pueden haber muchas respuestas, ¿no? Muchas respuestas por las cuales nosotros podamos decidir estudiar precisamente administración de empresas como tal, ¿no? Y yo aquí quiero enfatizar en algunos puntos muy claves, ¿no? Y voy a ser muy puntual por cuestiones de tiempo. Pero, ¿por qué estudiar administración de empresas? Aquí es importante tomar como referencia los datos que acabo de presentar, ¿no? En cuanto a las empresas, al total de empresas que hay a nivel nacional y a las empresas que hay, en este caso, a nivel local, en nuestra provincia, ¿no? Y es así que en todas estas empresas, independientemente de su tamaño, si son grandes, si son medianas, si son pequeñas, si son micro, todas, y también, independientemente de que pertenezcan al sector público o al sector privado, todas las empresas requieren de un administrador, ¿no? Y es ahí la importancia de la carrera o por parte de una universidad, la formación de profesionales en el ámbito de la administración de empresas, ¿no? Porque a través de la formación de administradores de empresa, pues estamos formando personas con conocimientos que van a ayudar a la toma de decisiones en una empresa, ¿no? Una toma de decisiones
que va a estar vinculada con la optimización de los recursos, de las capacidades que ésta posea y obviamente va a facilitar también la mejora de su gestión empresarial general, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de administración de empresas, pues sí, es una disciplina, ¿no?, muy diversa, muy amplia en este caso, porque la administración de empresas se vincula también con otras disciplinas como son, en este caso, la mercadotecnia, la economía, contabilidad, finanzas, estadísticas, entre otras. Y es lo que hace que esta carrera de administración de empresas sea una carrera integral, ¿no? Por eso decimos, somos multidisciplinarios los administradores de empresas, porque claro, al momento de poder nosotros ejercer la profesión como tal, en una empresa, tanto del sector público como privado, estamos en la capacidad o tenemos las competencias para poder asumir cualquier responsabilidad en una empresa. Y me refiero a cualquier responsabilidad en el sentido de poder ocupar cualquier cargo dentro de una empresa, sea como responsable, ¿no?, del área del marketing, del área de producción, de investigación y desarrollo, de talento humano, etc. Porque somos, en este caso, unos profesionales con una formación integral. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, pues también el campo ocupacional va a ser muy amplio, muy diverso a la hora de nosotros querer ejercer la profesión. Y otro punto también importante como parte, en este caso, de entender, ¿no?, de reconocer por qué estudiar la administración de empresas es el emprendimiento. O sea, sin duda alguna, nosotros podemos formar parte de una empresa, ¿no?, que no necesariamente sea nuestro, sea algún familiar, haciendo un aporte importantísimo, pero lo que sí me permite rescatar es el emprendimiento, es decir, podemos ser los generadores de nuestra propia empresa, ¿no? Y lo importante de esto es que, claro, generadores de nuestra propia empresa, es decir, como parte del emprendimiento, ¿no?, yo puedo crear mi propia empresa, esa idea que la tengo aquí en mi cabecita y que quiero en algún momento materializarla, lo puedo hacer con los conocimientos que voy a adquirir durante la formación de la carrera de administración de empresas. ¿Sí? A veces decimos, bueno, tengo esta idea y la voy a lanzar a ver qué tal me va. Hay que tener fundamentos, hay que tener una base técnica que me permita de alguna manera aterrizar o materializar esa idea de negocios, pero también asegurar que esa idea de negocios que yo tengo va a permitirme, va a mantenerse. ¿Claro? Es que hoy la lanzo esa idea, perfecto, me va bien 1, 2, 3 meses y listo. No, un profesional en la carrera de administración de empresas puede hacer que esa idea de negocios se mantenga, creando, obviamente, o aplicando diversas herramientas que pues, nosotros vamos conociendo a través de la formación de nuestra carrera como tal. ¿De acuerdo? Entonces, estos son puntos que yo he querido un poquito resaltar. Sin duda alguna, hay muchos más motivos por los que nosotros podemos elegir la carrera de administración de empresas, ¿no? Ahora, aquí yo voy a enfatizar otros puntos adicionales, además de los que acabo de mencionar, ¿no? Y como ya les había dicho, en este caso, pues las empresas, sin duda alguna, son el motor principal de la economía de un país, ¿no? Son aquellas, pues, que también favorecen o ayudan a la economía de las familias, por tanto, ¿no? Y estamos conscientes en este caso, pues, que para que esto siga funcionando de esa manera, pues, las empresas también deben crecer, deben desarrollarse, ¿no? Entonces, sabemos que igual las empresas hoy en día están inmersas en un mundo globalizado, ¿no? Un mundo donde hay una competencia bastante importante y donde las empresas deben acomodar el lugar para poder sobrevivir, poder mantenerse, seguir creciendo, seguirse desarrollando en el mercado como tal, deben también generar una ventaja competitiva. Es decir, una ventaja que le permita sobresalir frente a la competencia, ¿no? Una ventaja que le permita que el segmento o su público objetivo, es decir, esos clientes a los que va a atender, la prefieran, ¿no? Entonces, para poder lograr eso, pues es importante el rol, el papel, la función que va a desempeñar el administrador de empresas, en este caso, en una organización como tal. Porque las empresas, para poder seguir creciendo, para poder desarrollar
para poder lograr esa ventaja competitiva, para poder sobresalir frente a la competencia, busquen que su gestión sea eficaz, busquen la optimización de sus recursos, ¿no? Y con ello, por supuesto, mejorar los resultados de su empresa y también como parte de esos beneficios o de esos buenos resultados que se logran en la empresa, también beneficiar a otros grupos, ¿no? Y cuando hablo de estos otros grupos, son grupos cercanos, grupos de interés para la empresa como tal, y que vamos desde los propios colaboradores, empleados de la empresa, hasta grupos externos que tenemos nuestros distribuidores, tenemos nuestros proveedores, nuestros clientes externos, ¿no? Grupos de pronto ecológicos, comunidades, en fin, la sociedad como tal. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es la importancia, en este caso, del administrador, ¿no? Del administrador, de la persona que va a estar al frente, ayudando a que la empresa, a través de las diferentes estrategias que va a aplicar, pues logre precisamente aprovechar, logre optimizar esos recursos de manera correcta, eficaz, rápida, ¿no? Y por tanto, el administrador de empresas está llamado precisamente a planificar, a organizar, a dirigir y a controlar. Y esto es la base, el fundamento de un administrador de empresas, ¿no? Hablamos del proceso administrativo como tal. Entonces, cuando yo hablo de un administrador en cuanto a la capacidad de planificar, quiere decir pues que este profesional, este administrador de empresas, como parte de su función en la empresa, pues debe definir los objetivos que pretende alcanzar en la empresa. Los objetivos que la empresa quiere lograr en un determinado tiempo y aparte de establecer esos objetivos también debe resaltar cómo lo va a hacer, cuáles son los métodos que va a aplicar para lograr los objetivos y metas propuestos para la empresa en un determinado tiempo. ¿Okay? El segundo proceso, como parte de este proceso administrativo, es el órganos, ¿no? Aquí también es importante que en este caso el administrador de empresas como tal, pues conozca las políticas organizacionales que son importantes aplicar dentro de la empresa como tal, ¿no? Entonces aquí la idea es hacer una distribución correcta de las diferentes actividades que son necesarias llevar a cabo en la empresa. ¿Para qué? Para cumplir los objetivos, las metas que planteamos en el primer paso en planificar, ¿no? Entonces, para esto es importante que el administrador de empresas, aparte de distribuir correctamente las actividades, también haga una correcta distribución de los recursos. Al momento de distribuir, por ejemplo, actividades, se toma en consideración el personal, ¿no? Es decir, las personas que en este caso van a asumir la responsabilidad de una actividad o de una función dentro de la empresa. ¿Ok? El tercer punto que tenemos es dirigir, ¿no? Aquí, pues, el tema de dirigir es el hecho de que el administrador de empresas, pues, ya debe, de alguna manera, estar muy pendiente del cumplimiento de las actividades que han sido asignadas a cada uno de sus colaboradores, ¿no? Y aquí, este tema de dirigir no es solo el hecho de decir, bueno, vamos a ejecutar como tal las actividades considerando los recursos que han sido asignados, entre otros, ¿no? Entonces también tiene que ver el tema de dirigir, ¿no? Con la capacidad de liderazgo que tiene este administrador de empresas, ¿no? No solo es el hecho de asignar responsabilidades, sino también de ayudar, de motivar a sus colaboradores. El trabajo para que el desarrollo de sus actividades sea mucho más fácil. Y ahora sí, un trabajo en equipo, pues se pueda cumplir con los objetivos y metas propuestos en la empresa, ¿no? Y finalmente, la capacidad de controlar, ¿no? Sabemos que toda actividad, todo proyecto que se busca desarrollar como tal en una empresa, nosotros debemos medir o evaluar los resultados, saber si el objetivo que nos hemos propuesto está siendo cumplido o vamos por buen camino a través, en este caso, de las estrategias que hemos aplicado, ¿no? Entonces nos interesa en este punto saber si estamos por buen camino para lograr los objetivos propuestos. Y si no es así, pues tomar decisiones correctivas, ¿no? A tiempo, no esperar que pase, en este caso, el tiempo establecido para cumplir un objetivo y recién darnos cuenta y decir, bueno, ¿saben qué? No funcionó las estrategias, las técnicas, los métodos,
que aplicamos para cumplir el objetivo. No, sino más bien a tiempo poder observar, poder identificar ciertas situaciones que posiblemente están impidiendo que la empresa logre sus objetivos, logre sus metas como tal, ¿no? Entonces, aquí la importancia del proceso administrativo como parte de la formación en cuanto al profesional de la carrera de administración de empresas. Bien, otro de los puntos también muy importantes es el tema de emprendimiento, ¿no? Estos puntos que yo les estoy en este momento compartiendo, pues obviamente se van relacionando o los podemos cumplir pues a través de las diferentes asignaturas que constan en la malla curricular de la carrera de administración de empresas, ¿no? No voy a enfatizar cuáles son esas materias, pero esto lo vamos a ir logrando, como les decía, a través del desarrollo de cada una de las asignaturas, de las diferentes asignaturas que tenemos en la carrera. Entonces, este tema de emprendimiento que es el que más me gusta, ¿no? Porque aquí cuando hablamos de emprendimiento, a través de la formación que nosotros logramos, pues tenemos esa gran oportunidad de crear nuestro propio negocio. Es decir, nosotros mismos, ¿no? Crear nuestras empresas. Nosotros ser generadores de empleo. Nosotros de manera directa ser parte de ese motor de la economía de un país como tal. ¿De acuerdo? Entonces aquí también nosotros vamos a tener las herramientas necesarias para poder emprender. Y aquí yo quiero hacer énfasis en algo muy importante, ¿no? Cuando ustedes pues ya reciban las diferentes asignaturas, pues dan ustedes a conocer que en cuanto al tema de emprendimiento hay muchos tipos o hay una amplia gama de clasificación que le podemos dar a un emprendimiento. Pero quiero enfatizar en dos, en el emprendimiento por necesidad y en el emprendimiento por oportunidad, que teóricamente pues estos tipos de emprendimientos responden al grado de innovación que pueda tener esta idea de negocio que una persona desea hacer, desea lanzar al mercado como tal. Entonces, cuando hablamos de un emprendimiento por necesidad, pues es un negocio que surge precisamente, como su nombre lo dice, por necesidad, porque la persona en este caso, pues tiene necesidad, posiblemente se quedó sin un trabajo, no se quedó sin un trabajo, de pronto que tenía una empresa en la que era dependiente, porque quiere cambiar su estilo de vida, porque quiere generar más ingresos tal vez de los que ya tiene, mejorar sus ingresos, bueno, hay muchas situaciones, ¿no? Pero es precisamente un emprendimiento por necesidad. Estos tipos de emprendimientos no tienen de alguna manera un fundamento que permita al emprendedor de alguna manera estar tranquilo, estar confiado de que esa idea de negocio va a ser sustentable en el tiempo. Es decir, que me voy a permanecer años y años con ese emprendimiento, esa idea en el mercado, ¿no? Porque simplemente dije, mira, quiero mejorar mis ingresos y sí, voy a hacer X producto. Entonces, X actividad porque quiero mejorar los ingresos. Pero yo no sé qué quiere el mercado, en realidad. Yo no analicé qué quiere el mercado. Porque simplemente nació de mí. Me pareció una excelente idea. Es más, porque tal vez que el vecino lo hizo y le va bien y pues tengo esa necesidad de incrementar mis ingresos o simplemente porque me quedé sin trabajo y lo voy a hacer. No, pero no tengo una base, un fundamento que me permite decir que esa idea que yo voy a trabajar es sostenible. ¿Ok? Y el otro concepto que es emprendimiento por oportunidad, ¿no? Sin duda alguna, este emprendimiento por oportunidad son aquellos negocios que surgen, ¿no? De una persona, pero que responden a una necesidad específica. Es decir, yo voy a lanzar una idea de negocio, pero porque he detectado, he identificado que en el mercado nadie lo hace, nadie oferta ese producto, nadie está logrando satisfacer una necesidad específica de un segmento de mercado, es decir, un grupo de personas, ¿no? Entonces, antes de lanzarme con esa idea de negocio, cuando yo hablo de un emprendimiento por oportunidad, pues yo hago análisis, ¿no? Hago estudios que me permitan anticipadamente, antes de materializar esa idea, pues saber la viabilidad o conocer la viabilidad de esa idea de negocio, ¿no? Y de alguna manera, pues decir, sí, mira, esta idea que yo tengo, que me parece magnífica, que veo que no tengo competencia, o que seguramente la competencia hay, ¿no? Pero que no lo está haciendo tan bien como yo lo pienso hacer, porque pienso responder a las necesidades, a las preferencias, a las expectativas que tiene ese mercado. Pero yo ya lo sustento técnicamente con estudios que realizo, por ejemplo, un estudio de mercado,
¿Okay? La parte del análisis financiero, ¿no? La parte del estudio ambiental, entre otros estudios que me van a permitir definir, en este caso, la viabilidad, ¿no? O el nivel de éxito o fracaso que pueda tener esa idea de negocio que tengo. Entonces, cuando nosotros nos formamos como profesionales en la administración de empresas, ¿no? Y de hecho, durante la formación en la carrera de administración de empresas de los profesionales, apuntamos hacia eso, a emprender por oportunidad. Y es así que las diferentes materias que tenemos en la malla curricular precisamente aportan a esto, a que una persona pueda emprender por oportunidad. ¿Okay? Tenemos otra característica, otra competencia, cualidad que podemos destacar también en un administrador de empresas, es la capacidad que pueda tener en este caso un profesional de administración de empresas para actuar frente a los diferentes problemas, ¿no? Es decir, esa visión amplia, ¿no? En la que le permite precisamente por los conocimientos que tiene el profesional, pues actuar a los diferentes problemas que se puedan presentar en el entorno empresarial, ¿no? Y actuar no solo es decir el hecho de que hoy vemos un problema y respondemos a eso, sino también anticiparnos. Por eso dice capacidad para proyectar escenarios futuros. Porque claro, ¿qué estamos haciendo nosotros? Tomando información que existe en el entorno, que es lo que nos va a facilitar precisamente el proyectar escenarios futuros, el actuar ante las diferentes situaciones que se le puedan presentar a una empresa. Es más, antes, durante, como tal, de su actividad económica como tal. ¿De acuerdo? Otro aspecto también importante es el liderazgo, ¿no? Aquí el tema del liderazgo, pues la formación como parte de los profesionales en la administración de empresas está ligada con las actitudes que precisamente una persona respecto a lo que es liderazgo puede tener, ¿no? Cuando hablamos de liderazgo, podemos decir que es la capacidad que tiene una persona para poder guiar, en este caso, a quienes lo siguen, es decir, a sus colaboradores dentro de una empresa como tal, para que su equipo de trabajo ayude a la consecución de los objetivos de una empresa, ¿no? Y aparte no solo guiar, sino también incluirlos precisamente en la consecución de los objetivos o en el logro de esa visión empresarial. Siempre hemos escuchado en una empresa, y de hecho cuando vamos a una empresa, ¿no? Que generalmente nos proyectan o publican como tal la visión, la misión y los valores de una empresa, ¿no? Entonces, siempre también, en este caso, el administrador de empresas, pues debe guiar, debe encaminar a sus colaboradores hacia el logro precisamente de esa misión, hacia el cumplimiento de esa misión y a través, obviamente, de la práctica de valores. Otro aspecto también a rescatar como parte de las cualidades, competencias en sí, del perfil de un administrador de empresas, es el análisis crítico, ¿no? Es decir, que aquí de alguna manera, perdón, el administrador de empresas tiene autonomía intelectual, ¿no? Es decir, esta autonomía intelectual le permite ser un crítico constructivo y poder, en determinados momentos, cuando sea necesario, formular cuestionamientos, ¿no? Es decir, plantear inquietudes, hacer análisis. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de un análisis crítico, es decir, fundamentar, defender sus ideas, en el buen sentido de defender sus ideas, porque tiene una base técnica, ¿no? Que obviamente va a facilitar, va a ayudar a disminuir el riesgo en la toma de decisiones en una empresa. ¿Ok? Otro aspecto también a rescatar aquí es el manejo o el dominio, en este caso, de sistemas de gestión empresarial, ¿no? Aquí es importante rescatar como parte del dominio, del manejo de los sistemas de gestión empresarial, que obviamente van a facilitar muchísimo la toma de decisiones de una empresa, ¿no? Acá en la formación de profesionales de la carrera de administración de empresas, nosotros podemos, a través de las diferentes asignaturas, aplicar determinados sistemas o determinadas herramientas que van a facilitar
el análisis el análisis de resultados que van a facilitar en este caso la toma de decisiones y que también van a ayudarnos muchísimo a uno de los puntos que acabé de mencionar, ser analíticos. ¿De acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, como les decía, en las diferentes asignaturas vamos a poder manejar o aplicar para el análisis de información, para la toma de decisiones, diferentes sistemas, ¿no? Que de alguna manera pues van a ayudar, van a ofrecer esos mecanismos que son importantes y necesarios en las empresas para poder, en este caso, cumplir con los objetivos planteados, ¿no? Dentro de la empresa como tal. Otro de los puntos también, y sin duda alguna, es una de las competencias que nos diferencian por sobre todo con la oferta académica de otras instituciones de educación superior. Y es la formación que nosotros recibimos en valores morales y principios éticos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el trabajo, ¿no? El rol que desempeña un administrador en una empresa es el hecho de que va a poder, en ese desempeño, en ese actuar dentro de la empresa, dentro y fuera de la empresa, obviamente con los diferentes stakeholders o sus grupos de interés, va a aplicar los principios y valores éticos, morales, ¿no? En este caso, eso va a favorecer muchísimo a que la empresa no solo sea identificada, ¿no? Como una empresa responsable, ¿no? Sino que también pues va a involucrar como parte de esa responsabilidad, como parte de la práctica, en este caso, de esa ética, ¿no? De esos valores morales, de esos principios éticos, pues va a favorecer también a otros grupos, que no necesariamente solo estamos hablando de la empresa. Pero sin duda alguna, pues la formación en valores morales y principios éticos, pues va a facilitar, ¿no? Que el profesional en la administración de empresas, pues pueda hacer o llevar un manejo ético de toda la información de una empresa, tanto buscando pues el bienestar como tal de la empresa, pero también de los grupos de interés, ¿no? Aquí hay un tema muy importante como parte de esta formación de valores, en valores morales, principios éticos. Es un tema que seguramente ustedes lo deben haber escuchado, es la responsabilidad social empresarial. No, esto fue un papel importantísimo en el que se un administrador de empresa. Porque cuando somos socialmente responsables, no solo me preocupo en tomar una decisión que le beneficie a mi empresa, sino también me preocupo por otros grupos. O sea, me preocupa saber si, aparte de satisfacer las necesidades del público objetivo, no afecto a otro grupo de personas con la propuesta que estoy haciendo, sino contamino el medio ambiente, ¿no? Entonces, cuando una empresa va a tomar decisiones, ya no solo pensando en el bienestar de la empresa, sino también en el bienestar de los demás. Por eso también hablamos de que somos una empresa, debemos ser empresas socialmente responsables. Y eso depende muchísimo, pues, de la responsabilidad también que como tal el administrador de empresas pueda tener. Otro de los puntos, ¿no? Aquí creo yo que entre todo lo que les acabo de mencionar, no están todas las competencias o todas esas cualidades que podemos nosotros rescatar de un administrador de empresas que podemos lograr durante la formación de la carrera universitaria, pero todo esto nos lleva, sin duda alguna, a tener un amplio campo laboral, es decir, las oportunidades laborales que tenemos es diversa, ¿no? Es diversa, en este caso, pues podemos desempeñarnos en diferentes áreas de una empresa, como directores, como gerentes, como responsables, en fin, dependiendo de la estructura de una empresa, ¿no? Podemos, en este caso, desempeñarnos en el sector público y privado, ¿no? En cualquier empresa, independientemente, inclusive, de la actividad económica o de su tamaño, como ya les había referido anteriormente. ¿Okay? Esto de las oportunidades laborales amplias precisamente se da por la formación que nosotros logramos durante la carrera universitaria. Por eso les decía al inicio, es una carrera integral, ¿no? La administración de empresas es una disciplina que está vinculada con otras disciplinas y es lo que favorece a esa formación integral del profesional en administración de empresas. Bien, aquí quiero hacer una pausa, ¿no? En este tema de
voy a decir, de todas estas cualidades, de todos estos conocimientos, de estas competencias que logramos como administradores de empresa, ¿no? Y esto lo podemos plasmar precisamente al momento que nosotros queremos emprender, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes pueden tener una idea, como les decía, maravillosa, que ustedes consideren que es la mejor idea y ustedes quieren llevarla a cabo, pero también debe ser, en este caso, una idea que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Que yo esté decidida, pues, obviamente, a asumir todos los riesgos que esto conlleva para poder hacer que mi idea se pueda mantener, que sea sostenible en el tiempo. Que yo no simplemente desarrolle, genere esa idea por 1, 2, 3 meses y listo. No, es decir, lo que yo les mencionaba hace un momento, emprender por oportunidad. Entonces, yo quiero compartirles en esta mañana simplemente una herramienta administrativa que podemos nosotros utilizar como parte de un modelo de negocios, ¿no? Es de un modelo de negocios que se denomina Canvas, ¿no? Y aquí, pues, yo quiero hacer como, voy a decir, un abreboca de cómo nosotros podemos emprender por oportunidad. ¿Qué necesitamos hacer? ¿No? Entonces, obviamente, cuando yo decido emprender por oportunidad, es decir, cuando yo busco que mi idea de negocio se traduzca o se transforme en una empresa rentable. ¿Ok? Porque yo no puedo decir, sí, mira, hoy voy a hacer X producto y, bueno, me voy a mantener así, fabricando, elaborando, produciendo X cantidades sin analizar lo que en el entorno existe. Si yo quiero volverme realmente, o sea, esa idea de negocio que yo tengo, ¿no? Hacerlo una empresa rentable, pues tengo que aplicar los diferentes conocimientos que he podido adquirir durante la formación de un administrador de empresas. Y es así que les voy a compartir para que ustedes tengan un poquito, pues en este caso, una visión más amplia de cómo nosotros podemos esa idea de negocio traducirla, en este caso, en una empresa rentable o un negocio rentable como tal. ¿No? Como les decía, hay varias herramientas que nosotros utilizamos durante nuestra formación. Por ejemplo, podemos directamente decir, vamos a hacer un estudio de factibilidad, vamos a hacer un plan de negocio, y cada uno de estos proyectos van a estar sustentados por diferentes estudios. Sin embargo, les voy a presentar, por cuestiones de tiempo, obviamente, este modelo de negocio Canvas, que es un modelo que le permite a una empresa, pues, o a una persona, en este caso, desarrollar su plan de negocio, ¿no? Y desarrollar su plan de empresa, es decir, desarrollar su idea de negocio, pero ajustándolo a una realidad, es decir, ajustándolo al entorno como tal, ¿ok? Y por tanto, pues, le permite analizar el entorno y a partir de ese análisis, de los resultados que nosotros podemos tener, pues planificar o materializar como tal la idea de negocio. Entonces, brevemente, este modelo de negocio que les decía que se denomina Canvas, es un modelo que pretende responder a 4 variables: el qué, a quién, el cómo y con qué recursos, ¿no? Está compuesto por 9 cuadrantes que van a responder precisamente, en este caso, estas preguntas las vamos a responder con las siguientes variables, que son segmentos de mercado o segmentos de clientes, la propuesta de valor, los canales, la relación con los clientes, los flujos de ingresos, los recursos clave, las actividades clave, los socios clave o estratégicos y la estructura de costos, ¿no? Entonces, ¿esto para qué les sirve a ustedes? Precisamente para que ustedes puedan llevar esa idea de negocio que ustedes tienen, transformarla o traducirla a una idea de negocio rentable, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero, nosotros debemos determinar el segmento de clientes, ¿no? Es decir, ¿qué me interesa? Aquí hay muchísimo que podemos hablar, pero todo esto de cómo determinar finalmente el segmento de clientes, ustedes lo van a lograr a través de los diferentes conocimientos o temas que van a ir recibiendo durante su formación como administradores de empresa. Sin embargo, cuando yo hablo de segmento de clientes, es que en primera instancia, ¿qué es lo que yo debo analizar como parte de ese entorno, ¿no? Ese contexto en el que va a actuar mi empresa, ¿no? Es el hecho de poder identificar qué grupo de personas voy a atender, ¿no? Lo que nosotros escuchamos, ¿quién es mi público objetivo? ¿O quién es mi mercado meta? ¿A quién voy a satisfacer? ¿No? ¿A quién voy a llegar con mi propuesta de valor? ¿No? Entonces, aquí como parte
de este segmento de clientes, es importante que nosotros, en primer lugar, identifiquemos el mercado. Y bueno, y para identificar el mercado meta, pues nosotros debemos, en este caso, realizar una segmentación de mercado. Sí, yo debo analizar todo un mercado y a partir de ello dividirlo en grupos más pequeñitos, ¿no? Y esos grupos más pequeñitos van a tener características homogéneas, ¿no? Entonces, esas características homogéneas, como yo voy a ir agrupando ese mercado total, ¿no? De ahí va a salir mi mercado. Y de ahí yo voy a poder definir el perfil de mi mercado meta, es decir, el ideal de mi mercado meta, de quienes yo voy a atender, de quienes van a ser mis clientes, por quienes yo voy a darle la vida, a quienes yo voy a encantar y que son los que me van a permitir precisamente lograr esa sostenibilidad, ¿no? Entonces, cuando yo hablo del segmento de clientes, lo primero que tengo que hacer para lograr que mi idea de negocio se vuelva rentable, transformarla en una empresa, es precisamente definir el segmento de clientes, es decir, mi mercado meta, a quién voy a atender, a quién voy a satisfacer, por quién voy a hacer todo el esfuerzo necesario para que mi idea de negocio sea sostenible. Y lo voy a definir, ¿no? En diferentes técnicas, como les decía, para yo poder llegar a definir mi mercado meta, debo segmentar el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, claro, como parte de esta segmentación, ojo, aparte de poder identificar ese grupo de personas al que yo pretendo atender y definir su perfil, es decir, si son hombres, mujeres, de qué edades, niveles de ingresos, gustos, preferencias, etcétera, me interesa también determinar precisamente esa necesidad que tienen y cómo puedo satisfacer esa necesidad, ¿no? Porque puede ser que yo tenga una idea magnífica para mí, pero yo no sé si el mercado la quiere. Yo no sé si para el mercado también sea una idea magnífica. Yo no sé si realmente esa idea que yo tengo de negocios va a satisfacer una necesidad. No, posiblemente satisfaga una necesidad, pero no gustos, preferencias, no las expectativas que tiene ese mercado, ¿no? Y esto, por ejemplo, nosotros lo podemos desarrollar, como les decía, a través de diferentes técnicas, ¿no? Luego de que nosotros hayamos segmentado el mercado como tal, hayamos definido nuestro mercado meta, debemos diseñar nuestra propuesta de valor, ¿no? Esta propuesta de valor no es más que ese bien, ese servicio que yo voy a ofrecer como tal a este público objetivo, a este mercado meta, ¿no? Pero que, claro, va a satisfacer la necesidad. Pero miren, más allá de simplemente ofrecer ese bien, ese servicio, ese producto como tal, ¿no? Que va a satisfacer una necesidad, cuando yo hablo de propuesta de valor, es que yo estoy diseñando un producto que más allá de satisfacer necesidades, se enfoca en solucionar problemas para el mercado objetivo, para este mercado meta. Ese es el valor, ¿no? Yo voy a entregarle algo que a mi público objetivo le va a encantar, es decir, una propuesta, ¿no? Que mi público objetivo no solo le va a satisfacer la necesidad, le está solucionando la vida, le está solucionando problemas, está ajustado a los gustos, a las preferencias, está ajustado a las expectativas que tiene ese público objetivo, ¿no? Hemos utilizado varios recursos, ¿no? Para nosotros poder generar una propuesta de valor y que sea entregable y que, ojo, sea valorada como un valor por parte del público objetivo. Y que obviamente sea por lo que me prefiere frente a la competencia, ¿no? Entonces, aquí vienen muchos temas que también nosotros deberíamos tratar, porque para poder, en este caso, generar esa propuesta de valor, yo debo analizar mi mercado, ¿no? Debo analizar a la competencia, ¿de acuerdo? Y poder generar, entre otra información, ahora sí, mi propuesta de valor. ¿Ok? Que no se queda simplemente, como les decía, en ese bien o servicio que va a satisfacer una necesidad, va mucho más allá. Ok, luego de esta propuesta de valor, pues es importante diseñar los canales de distribución y canales de comunicación con mi público objetivo. Es decir, aquí cuando ya he diseñado mi propuesta de valor, debo ahora sí pensar cómo voy a hacer llegar mi producto al cliente final, ¿no? Este mercado meta, que inicialmente lo identifiqué, que ya lo definí. Entonces, para eso también yo debo disponer de información para poder definir cuál es mi canal de distribución. Y aquí, pues, si nos metemos a hablar en términos de teóricos, yo voy a decir que los canales de distribución, pues tenemos canales directos, canales indirectos, dentro de los indirectos, canales cortos, canales largos, etcétera, ¿no? Yo lo que voy a enfatizar aquí es que el canal de distribución hace referencia, en este caso, cómo la empresa va a hacer que su producto llegue al consumidor final.
lo va a hacer de una manera directa, es decir, a través, por ejemplo, se me ocurre decir, con una entrega a través de un vehículo, ¿no? Entonces, hay diferentes formas. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cuál va a ser el medio que voy a utilizar para hacer que mi producto llegue al consumidor final, a mi mercado meta, ¿no? Y los canales de comunicación, ¿cómo voy a establecer la comunicación con mi público objetivo? ¿Qué voy a hacer, no? Si lo puedo utilizar correos electrónicos, si voy a utilizar mensajes de texto, mensajes de celular, si voy a utilizar las redes sociales, entre otros, ¿no? De alguna manera, lo que yo busco aquí es, obviamente, establecer o conectar a través de los canales con mi público objetivo. Luego de ello, lo que nosotros vamos a hacer es establecer estas estrategias que me permita retener a mi público objetivo. Cuando nosotros pensamos retener, ¿no? Bueno, ya no a mi público objetivo, sino ya a mis clientes como tal, es importante considerar el nivel de satisfacción de los clientes, ¿no? Pues yo puedo tener un cliente satisfecho, un cliente insatisfecho, un cliente encantado o un cliente enamorado. No, pues es que es importante cuidar de nuestros clientes. Y aquí, en este punto, yo debo pensar qué estrategias voy a aplicar para lograr que mi cliente no sea solo no esté en un estado solo de satisfacción, sino un estado que va mucho más allá, un cliente encantado. Pero para lograr eso, ¿qué debemos hacer? Establecer estrategias que me permitan retenerlo, ¿no? ¿Y qué es importante aquí? La ventaja competitiva, ¿no? Yo cuando hablo de una ventaja competitiva, es como yo me diferencio de la competencia. Y para ello, pues asimismo, nosotros, a través de los conocimientos que vamos logrando durante nuestra formación, vamos a poder determinar una ventaja competitiva para nuestra idea de negocio. Y que es, sin duda alguna, lo que también nos va a permitir sostenerla en el tiempo. ¿Ok? Luego de ello pasamos al flujo de ingresos. Aquí es donde nosotros vamos a analizar, ¿no? ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar? ¿Cuál es el valor que está dispuesto a entregar mi mercado meta por esa propuesta de valor que le voy a entregar, ¿no? Y saben ustedes que cuando nosotros compramos un producto como tal, también estamos entregando. O sea, se da un intercambio entre la empresa y el cliente, ¿no? Ellos nos entregan valor, nosotros entregamos también un valor. ¿Ok? Entonces, en este caso también nos interesa conocer este dato, ¿no? ¿Qué valor están dispuestos a pagar nuestros clientes por el producto, por esa propuesta de valor que vamos a entregar? Asimismo, es importante conocer cuáles van a ser los métodos o las formas de pago que le vamos a ofrecer a nuestro público objetivo, ¿no? En este caso, pues si van a tener la opción de pagar en efectivo, de pagar con tarjetas de crédito, con cheques, si vamos a facilitar las transferencias bancarias, entre otros métodos que puedan existir precisamente para facilitar, en este caso, el intercambio entre la empresa y el cliente. Otro de los puntos importantes dentro de esta metodología son los recursos clave, ¿no? Aquí es importante determinar en la empresa cuáles son los recursos esenciales para hacer que el negocio funcione y lograr todo lo que hasta el momento les he venido explicando dentro de este modelo de negocio. Entonces, ¿qué tiene que ver aquí con estos recursos clave, ¿no? El tema de, por ejemplo, recursos físicos, recursos tecnológicos, el talento humano, todo aquello que facilite, en este caso, pues el funcionamiento de nuestra empresa. ¿Okay? Luego pasamos a las actividades clave, y básicamente es qué debemos realizar para que nuestro negocio funcione. O sea, cuáles son las diferentes actividades que son importantes realizar para lograr precisamente el cumplimiento de los objetivos que nos hemos propuesto con nuestra idea de negocio. ¿De acuerdo? Para ir terminando, tenemos el punto de socios clave. Aquí es, yo les mencionaba anteriormente, un tema de responsabilidad social, ¿no? Y también les hacía referencia a los grupos de interés, ¿no? Aquí es importante que ustedes también al momento de generar, ¿no?, su idea de negocio, también analicemos qué otras personas, ¿no?, qué otras personas que están fuera de nuestra empresa o qué otras empresas precisamente pueden ayudar a que mi empresa crezca, ¿no? Esos son los famosos stakeholders o grupos de interés que pueden tener estas otras personas, otras empresas, esos grupos de interés pueden tener un impacto bastante significativo en el crecimiento de una empresa. Sí, este impacto puede ser positivo, puede ser negativo, ¿no? Entonces también me interesa saber qué otras personas o qué otras empresas se interesan porque mi empresa
también crezca, ¿no? Entonces, también es importante en este caso analizar mis socios clave o socios estratégicos. ¿Okay? Y finalmente, como parte de este modelo de negocio Canvas, tenemos la estructura de costos, ¿no? Aquí no es más que analizar cuáles van a ser los gastos que genera nuestro negocio, ¿no? En este caso hacemos referencia, dependiendo obviamente de la actividad económica, los lotes de producción, cuánto debemos incurrir en temas de publicidad, por ejemplo, en temas de salarios, entre otros gastos que son importantes que nosotros también contemplemos precisamente para poder, a partir de esto, realizar otros estudios y poder finalmente analizar la viabilidad como tal de mi idea de negocio, ¿no? Y finalmente hacer, ahora sí, esa idea de negocio, porque yo la tengo en mi cabecita, que me parece tan importante, sea o se convierta en este caso en una idea en esa empresa que nosotros soñamos y poder ser ahora sí esos emprendedores por oportunidades, emprendedores exitosos donde estamos de alguna manera asegurando que esa idea de negocio va a ser sustentable en el tiempo, que no va a durar 1, 2, 3 meses, sino mucho más allá, que vamos a podernos mantener en un mercado, que vamos a poder responder, actuar a los diferentes cambios que se dan en el entorno empresarial. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes pueden ver aquí ya en una sola, digamos ya toda esta matriz, todo este modelo lleno, pues este es el resultado, donde nosotros tenemos ya en una sola hojita, ¿no? Toda la información clave, toda la información importante, es decir, podemos tener una visión global del negocio, de esa idea de negocio que nosotros tenemos. Aquí podemos nosotros visualizar claramente las diferentes interconexiones que se dan entre los diferentes elementos, ¿no? Y esto va a favorecer o nos va a facilitar muchísimo a que podamos adaptarnos a los diferentes cambios que se puedan presentar en el contexto empresarial. Bien, y pues con base en todo lo que les he dicho, que realmente no recoge todo lo que nosotros como administradores de empresa logramos durante nuestra formación y aplicar posterior a nuestra formación, yo les invito a que elijan estudiar Administración de Empresas en la PUSE.